Buenas noches, bienvenidos a la presente, valga la cacofonía, presente presentación de una charla, más que una presentación formal, es una charla que, como les decía hace unos minutos antes de comenzar formalmente, de este penúltimo evento de nuestra tercera feria del libro del Colegio de Bachilleres. Normalmente El Quijote y la obra de Miguel de Cervantes Saavedra siempre es digna de presumir. Hay gente que dice que cada año lee una vez al año con motivo del aniversario correspondiente, ya sea de Cervantes o del mismo Quijote. Entonces, como siempre les he dicho, El Quijote es el texto más releído, pero a veces es el menos leído, porque siempre es bueno presumir de ya leí El Quijote y lo estoy releyendo por tercera ocasión, y entonces se escucha muy pretencioso. Pero muchas veces no nos hemos tomado el tiempo y la conciencia precisamente para hablar de las implicaciones de esta magna obra. Por algo El Quijote y su autor han trascendido más allá de su tiempo. Entonces, precisamente el propósito de esta charla en torno a El Quijote y su autor es ese. Por un lado, invitarlos, si es que no lo han leído, o para seguir en este juego, invitarlos a releer El Quijote desde la perspectiva que vamos a darle a continuación. Esta charla va a estar guiada por nuestro invitado, que es el gran pensador, gran escritor, gran ensayista, Esteban Martínez Cifuentes, a quien le pido que le brindemos un fuerte y merecido aplauso. Y quizá ustedes no conocen al buen Esteban Martínez Cifuentes, por lo tanto lo voy a presentar. Esteban Martínez Cifuentes nació en 1960 en una región del estado de San Luis Potosí, México, caracterizada desde la segunda mitad del siglo XX por ser explotadora de mano de obra hacia Estados Unidos. En su primera juventud, como ilegal, trabajó en Chicago, Houston y Oklahoma en diversos oficios. Por esta razón, lee en inglés perfectamente, aunque no entiende gran cosa. Es fanático de los cómicos del cine mudo estadounidense como Chaplin, Keaton, Langdon y Lloyd, cuyas obras, asevera con toda seriedad, ya retribuyeron por sí solas su paso por este mundo. Ha publicado 6 libros, tanto de cuento, ensayo, investigación como novela, y ha colaborado en diarios y revistas tanto de su estado natal y de la Ciudad de México, donde radica desde hace decenios. De nueva cuenta, recibamos con un fuerte aplauso a Esteban Martínez Cifuentes. Bienvenido, Esteban, a esta feria del libro del Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón. A ver si está seguido el botón. Gracias, Leonel. También estudié literatura, nada más para aclarar un poco. Leonel dice que Cervantes, El Quijote, su obra magna, toda la gente presume de haberlo leído. Por supuesto, es cierto, es muy serio y es muy grave, porque la fama de Cervantes y de su Quijote pues dan tanto prestigio que la gente presume, miente de haberlo leído. Yo digo, ¿para qué mentir? Hay que leerlo, es tan bueno El Quijote, es tan divertido, es tan entretenido. Hay un chiste muy bueno a propósito también de lo que dice Leonel, de que se presume que se lee y no se lee. El chiste dice así, yo no quiero confrontarlos, pero le preguntan a una persona, ¿ya leíste El Quijote? Y la persona dice, no te puedo responder a esa pregunta. ¿Por qué no me puedes responder esa pregunta? Porque me da vergüenza. Es decir, El Quijote tiene un prestigio tal, es tan bueno, es tan divertido, pero a veces la letrita y que está muy grueso, etcétera, nos desanima, y sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? No debería ser así, porque es muy divertido, son aventuras, muchos personajes, y muy claro, es muy aleccionador, es muy honesto en sus apreciaciones, y a la vez hay cierta magia y cierta realismo mágico en su obra que lo hace bien diferente. El Quijote es la primera novela moderna, yo creo.
La primera novela que inauguró la novela como la conocemos actualmente. Antes eran aventuras, sí, pero aventuras muy ficticias, de caballeros muy amables, siempre predecibles, iban a conquistar a una mujer y lo conseguían, o iban a saludar a una dama y la saludaban y ya se iban y combatían y siempre ganaban. Ganaba siempre la justicia, ganaba siempre el amor, la cortesía, y Cervantes vino a torcer todo eso, y pues desgraciadamente él no se dio cuenta que había hecho una gran novela. Él sabía que había hecho una buena novela, pero no una gran novela que ahora, a casi 20 y tantos años de que se cumplan 500 años de su nacimiento, o sea, hace ya 4 siglos, más de 4 siglos, casi 5 siglos, que la escribió, y se fue conociendo su calidad poco a poco. Hasta 100 años después fue que se dieron cuenta que era la gran novela. Irónicamente, ni siquiera se dieron cuenta los propios españoles, se dieron cuenta los ingleses, ¿sí? En la época de la Ilustración, casi 100 años después, había gente ya muy estudiosa de la literatura mundial, digamos, entre comillas, o de la región, y se daban cuenta de la calidad de Cervantes, de la innovación que había hecho Cervantes con su obra, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? El chiste ese de que ya leíste el Quijote, pues no te puedo responder porque me da vergüenza, ¿no? Pero bueno, empecemos con Cervantes. Cervantes nació en 1547, más o menos, y toda su vida estuvo marcada por la desgracia. Digamos que él tenía mala estrella. Cervantes nació con mala suerte, con mala pata, por varias razones. Su abuelo era un abogado muy famoso, muy pudiente, rico, pero tranza, era algo tranza. El abuelo de repente se escapó con su amante y dejó a la familia, a los hijos, sin un centavo. Ya se largó, digamos, como dicen ahora, ¿no? Eso el abuelo. Estuvo en la cárcel el abuelo, lo metieron a la cárcel porque, como era un abogado muy prestigioso, formó parte de la famosa Inquisición. Bueno, en un interrogatorio, él como abogado estaba preguntándole a una persona, y la persona resultó que pues era de alcurnia, que tenía dinero, etcétera, ¿no? Y la persona va y se queja, y al abuelo de Cervantes lo meten a la cárcel, ¿sí? Porque la persona se quejó de que le había pegado incluso, ¿no? Bueno, y el papá de Cervantes decía que era doctor, pero no era doctor, era lo que le llamaban un sangrador, hacía sangrías, era un doctor, médico, pero de oídas, de lo que veía. Nunca estudió el papá. Tocaba música el papá de Cervantes, pero estaba sordo. Tenía la mala suerte de estar sordo. Tocaba muy bien la vihuela, pero no podía ser profesional porque pues, estaba sordo, ¿no? Es el papá, ¿sí? El papá, por deudas, tenían un tren de vida, los Cervantes tenían un tren de vida desahogado, y cuando el abuelo se larga con el dinero, pues el papá empieza a pedir criado, tenía un tren de vida modesto y lo tiene que apretar más, y entonces contrae deudas. De repente los acreedores le piden que pague y se escapa para no pagar porque no tiene con qué pagar. Ahí hay más mala suerte todavía del pequeñín Cervantes, ¿no? Del niño que va a ser el escritor prodigio, ¿no? El papá, por deudas, lo meten a la cárcel. Cuando sale, dura pues un año quizás, ¿no? Unos cuantos meses. Cuando sale, él quiere cobrar otras deudas que tienen, y pues no puede, y se la pasa huyendo, se la pasan cambiando de domicilio constantemente. Miguel de Cervantes nació en un pueblo que se llama, ustedes saben,
donde nació. Sí saben dónde nació, ¿verdad? ¿Cervantes? No, bueno. Nació en un pueblo que se llama Alcalá de Henares. Alcalá de Henares ahora y en aquella época ya tenía una universidad muy prestigiosa, pero era un pueblito muy chiquito. La fortuna de Cervantes y de Alcalá es que está a 45 kilómetros de Madrid, o sea, digamos que es una colonia ahora de Madrid, ¿no? Y entonces, pues Cervantes podía ir y venir a Madrid y volver en la noche a Alcalá de Henares, ¿no? Y de hecho se va a los 15 años, se va a Madrid a estudiar, estudia latín, estudia literatura, nunca se recibió, eran clases informales que le daba un maestro. Empezó a los 15 años a escribir poesía, se conocen algunas poesías de esa época, y luego a los 21 años, fíjense, a los 21 años Cervantes en la calle hiere a un maestro de obras, es decir, un albañil entre ingeniero, contratista y albañil, maestro de obras, digamos, ¿no? Entonces se daban mucho los duelos estaban de moda, estaban prohibidos, pero estaban de moda. Venía la costumbre, según esto, reciente de Italia. En Italia eran más peleoneros y como parte de Italia era dominio español, pues se llevó a España esa costumbre, ¿no? Bueno, en un duelo Cervantes hiere a esta persona, a este maestro de obras, y escapa. Ahorita les digo a dónde escapa. Mientras tanto, la ley, la autoridad, manda castigar al culpable, que es Cervantes, según el maestro de obras. Pero nunca se supo la verdad, como Cervantes se escapó, pues le echaron la culpa a Cervantes. Bueno, el castigo, fíjense el castigo, cortarle la mano izquierda a Cervantes cuando lo apresaran, ¿sí? Cortarle la mano izquierda. Además, antes de eso, pasearlo por las calles del pueblo, que era una costumbre de la capital, pues, de Madrid, pasearlo en burro para que toda la gente lo conociera y le mentara a la madre, como decimos ahora, ¿no? Y después sí cortarle la mano. Después de cortarle la mano, la izquierda, ojo con las manos, la izquierda, en este caso es la izquierda, después de hipotéticamente hacerle eso, había que desterrarlo 10 años, es decir, sacarlo de Madrid e incluso sacarlo de la propia España, ¿no? Como castigo. Eran castigos muy comunes, muy drásticos. Ahora pues ya no hay castigos físicos, pero entonces eran comunes, ¿no? La mano izquierda se le salvó la mano izquierda. Y entonces Cervantes, anduvo escondiéndose por ahí en su pueblo, en algunos otros lugares cercanos a Madrid, y luego se fue a Italia. Italia, como les acabo de decir, era dominio, parte de Italia era dominio español. Es el Imperio Español, es la gran época del Imperio Español. Cuando España pues estaba casi recién llegado a América, ¿no? Tenía pocos años, pues no tenía todavía ni 100 años de haber llegado Hernán Cortés. Y estaba la riqueza fluyendo de aquí para allá, ¿no? El oro, la plata, todas las minas de acá, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Guanajuato, todo ese mineral se iba para España, o por lo menos el producto de ese mineral, el dinero. Y allá, pues, se hicieron un imperio. Lo desaprovecharon, pero aprovecharon ciertas cosas, ¿no? Y entre esos, pues se armaron muy bien y conquistaron Italia. Tenía la provincia de Nápoles, por ejemplo. Nápoles era parte de España, del Imperio Español. Flandes, que ahora es Bélgica, Holanda, los Países Bajos, estaban bajo el dominio español.
porque España pues tenía un ejército importante. Entonces Cervantes se fue para allá. Allá le dieron trabajo, una que sería cardenal, dentro de poco tiempo sería cardenal. Entonces, este cardenal o prelado era costumbre también de entonces, ¿no? Era hijo de otro prelado, o sea, un sacerdote. Prelados son los obispos, los cardenales, ¿no? Esos son los prelados. Y estuvo bajo el servicio como sirviente, digamos, Cervantes, de esta persona noble, noble de aristocracia, no noble de persona, no, de aristocracia, ¿no? Estuvo como sirviente, pues Cervantes no aguantó, no estuvo ni un año bajo las órdenes de este cardenal. Entonces se enlista Cervantes en el ejército español. En Italia se enlista en el ejército español porque pues ahí había soldados y había muchos españoles, ¿no? Y resulta, para su mala suerte de Cervantes, que pues está por pelearse una gran batalla. No sé si han oído hablar de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto es muy famosa porque peleó Cervantes sobre todo, pero es famosa también porque pues era el dominio del Imperio Otomano. El Imperio Otomano son los musulmanes, los turcos, ¿sí? Ese es el imperio, era el Imperio Otomano, que tenía mucho poder, mucho poder. Y era contra el Imperio Español, que tenía mucho poder, ¿no? De hecho, era el Imperio Otomano y oficialmente era la Liga Santa, se llamaba, la parte de España. La Liga Santa era España, por supuesto, parte de Italia y Malta y Saboya de los alemanes, ¿no? O sea, el mundo católico, fíjense, el mundo católico contra los musulmanes, ¿no? Ahí en esa batalla se peleó todo eso, porque los otomanos querían tomar todo el control del Mediterráneo. Y el Mediterráneo, hasta la fecha, ya no tanto, pero hasta la fecha es un lugar importantísimo, ¿no? Porque ahí está el comercio con China, ahí confluye el comercio con África, el comercio con Asia, ahí confluía y ahí confluye. Todavía hay muchas ciudades de mucho lujo, ¿no? Venecia es una de ellas, ¿no? Venecia es la parte de más arriba del Mediterráneo, europeo todavía, ¿no? Y del otro lado, del lado musulmán, pues estaban los turcos. Bueno, la batalla de Lepanto, ahí llevaron a Cervantes a pelear. Y en la batalla de Lepanto, él tenía 27 años, 25 años, yo creo, muy joven. La mañana de la batalla, porque la batalla duró un día, ha sido una de las más sangrientas batallas navales que ha habido en la historia. Sangrienta, pero brutal. 50,000 muertos aproximadamente en un día solamente, ¿no? De las dos partes, ¿no? De los turcos creo que 30,000 y de los españoles o la Liga Santa 20,000, más o menos. Y otra cantidad de heridos y otra cantidad semejante de apresados también, de esclavos, porque los apresaban y los volvían esclavos, ¿no? Bueno, la mañana de la pelea, de la batalla de Lepanto, Cervantes, quizá psicológicamente, no creo que psicológicamente, quizá alguna infección, no sé, amaneció enfermo. Le dijo a su capitán que estaba enfermo. Y el capitán le dice, está bien, no subas a cubierta, quédate en la cama, ¿sí? Y Cervantes dice, no, ¿cómo cree? Yo tengo que pelear por los cristianos, por los católicos, por España, yo tengo que pelear. Y efectivamente, se subió al barco a pelear. Se peleaba de barco a barco, los barcos se acercaban, los moros o los musulmanes estaban aquí y los españoles acá cerquita, ¿no? Y se acercaban y se subían. Bueno, Cervantes, que peleó bien valientemente, fue herido
3 veces, en el mismo ratito, ¿no? 2 veces en el pecho, que no fue muy grave, y una vez en la mano derecha, ¿sí? La mano derecha. Por eso su apodo famosísimo del Manco de Lepanto. Sí lo han escuchado, ¿no? Que a Cervantes le dicen el Manco de Lepanto. En realidad no estaba manco, sí tenía la mano. Lo que pasa es que la tenía así engarruñada, etcétera, ¿no? Pero bueno, se salvó de la izquierda allá en España, pero de la derecha no se salvó, ¿no? Porque ya no le sirvió para escribir, etcétera. Pero él siguió escribiendo, era bien tenaz, era bien tosudo, era una persona muy leal, era una persona muy divertida, ¿no? Dice uno de sus biógrafos, que tiene muchos biógrafos en España, en México, y aparte de analistas de su vida y de analistas de su obra, tiene muchísimos, ¿no? Ahorita les voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Dice uno de sus biógrafos que Cervantes murió haciendo chistes, ¿no? Lo cual sí se puede creer porque si uno lee su obra tan gozosa, tan divertida, el coloquio de los perros, por ejemplo, ¿no? Son perros que hablan, perros que se burlan un poco de sí mismos y un poco de los humanos, ¿no? Muy interesante. Si uno lee el Quijote, pues más, es la obra cumbre, ¿no? Y además hizo comedias, hizo entremeses, cosas muy divertidas, ¿no? Entonces Cervantes tenía muy buen humor. Cuando se acaba el humo de la batalla de Lepanto, se regresa a Italia, Cervantes, porque todavía sigue proscrito, prohibido en España, ¿no? Se regresa a Italia. En Italia está otro tiempo, es soldado, pelea en otras batallas menores y un día decide regresar a su tierra después de 10 años. Al regresar a su tierra, él y su hermano, porque tenía otro hermano menor que también peleó con él en Lepanto, al regresar ya bien contentos a su tierra, a España, a Alcalá de Henares, antes de llegar a España, o enfrentito de España, en Cataluña, los piratas se suben al barco donde va Cervantes. O sea, por eso les digo que su vida está marcada por la mala suerte, ¿no? Que nació con la pata chueca, como decimos a veces, ¿no? O con mala estrella, ¿no? Entonces lo apresan a él y al hermano, los piratas, y se lo llevan a Argelia. Se lo llevan a Argelia prisionero. Bueno, ahí está 5 años prisionero, no, 4 años prisionero en Argelia, ¿sí? Se trata de escapar él mismo 4 veces con sus compañeros, con su hermano, y la mala suerte hace que en una ocasión él ya iba lejos de los piratas en un barco o barquito, en un barquito alquilado, comprado ahí de contrabando, etcétera, ¿no? Ya iba lejos de los piratas y alguien se dio cuenta, alguien los delató, etcétera, que iban allá y van por ellos y los regresan otra vez, ¿no? Bueno, pues a cumplir los 4 años. Mientras en España la familia de Cervantes estaba haciendo grandes sacrificios para pagar el rescate que pedían los piratas, porque pedían rescate y era una cantidad alta, ¿no? Bueno, como a los 2 años y medio de prisionero, Cervantes y el hermano, la familia juntó cierta lana, cierto dinero, y resulta que el dinero nada más alcanzó para el hermano menor. Entonces, pues el hermano menor es liberado y Cervantes se queda en la cárcel. Otra más. A los 4 años, por fin la familia reúne el dinero para Cervantes, para pagar el rescate de Cervantes. Bueno, los intermediarios eran unos sacerdotes, una orden sacerdotal de monjes, pues, que a eso se dedicaban, a intermediar entre los parientes de los que estaban prisioneros y los piratas, ¿no? Bueno, llegan esos padres a Argelia
Y resulta que ese mismo día que llegan los padres, estaban por llevarse a Cervantes a Constantinopla, a Estambul, ¿sí?, a lo que ahora es la capital de Turquía. O sea, más mala suerte. Y aparte de eso, pues los padres llevan el dinero a los piratas y los piratas dicen, no, aquí falta, esto no alcanza, ¿no? Bueno, pues ahí tienen a los frailes movilizándose entre los comerciantes católicos que había en Argelia, para juntar ese dinero, porque deprisa, en unas pocas horas, porque si no, se llevaban a Cervantes lejos, ya donde le fuera más difícil escaparse, ¿no? Como esclavo, prácticamente como esclavo. Y en la tarde, los frailes juntaron ese dinero, lograron juntar ese dinero. Quizá no la totalidad, pero ya muy cercanos a la totalidad, ¿no? Y con eso ya liberaron a Cervantes. Bueno, bien, por Cervantes, ¿no? Por fin. Y regresa ahora sí a su Alcalá de Henares o a Madrid. Creo que la familia ya vivía en Madrid. Bueno, en Madrid resulta que pues las hermanas, ellos fueron 7 de familia, 7 hermanos de Cervantes. Creo que murieron 2 de muy pequeños, como antes era muy común, casi recién nacidos. Quedaron 5. Tuvo 2 hermanas. Las 2 hermanas, ya mayores de edad, menores que él, pero ya de 25 años cada hermana, 24 años. Bueno, las hermanas vivían pobremente, la madre quizá, porque habían aportado para que liberaran a Cervantes. ¿Y saben qué hacían las hermanas? Pues practicaban una especie de prostitución refinada, ¿sí? Las 2 hermanas. Este tipo de prostitución era que, pues, lograban enamorar a caballeros ricos, prometiéndoles matrimonio, quizás se los llevaban a la cama, y luego las hermanas, para no casarse con ellos, o las familias de los ricos, para no casarse con esas vulgares Cervantes, les decían las servantas, despectivamente les decían las servantas. Para no casarse ni ellas con ellos, ni ellos con ellas, pues pedían dinero. O sea, era una especie de chantaje, Una extorsión. ¿no? De eso vivían las hermanas. Y Cervantes, en lugar de criticarlas, Cervantes las defiende en alguna obra, ¿no? Defiende no a las hermanas en sí, defiende a la mujer que se dedica a la prostitución, defiende las libertades de la mujer, defiende el enamoramiento libre y no por compromiso, el casamiento libre y no por compromiso, como era antes la costumbre, ¿no? Eso es lo que hace Cervantes. Fíjense, era muy tolerante, era muy adelantado para su época, ¿no? Bueno, luego se casa Cervantes, 1582, 1583, ya como a los 33 años, 32 años se casa. Pues tiene mala suerte en el matrimonio, se divorcia, no se divorcia, se separan, no duran mucho tiempo juntos, pero antes de separarse tiene una hija, Cervantes, fuera del matrimonio, la única hija que tuvo. De casado no tuvo hijas, no tuvo hijo, solamente una hija, Isabel, fuera del matrimonio. Esta hija luego vivirá con las hermanas y creo que también se dedica un poco al amor, digámosle por dinero, ¿no? No se casa, pero tiene una hija a su vez, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. 5 minutos. Sí, bueno, Cervantes, cuando se separa, va a Sevilla, quiere venir a América, no le dan chance, le ponen un pretexto burocrático, unas cuantas palabras, pues busque acá, que le den chamba, algo así le contestan, muy breve, ¿no? Y siendo que él había sido un héroe de Lepanto y él había ayudado a su España, etcétera, ¿no? Bueno, entonces pide trabajo como recaudador de impuestos
tenía que recaudar impuestos atrasados, trigo, cebada para la Armada Invencible, y dos sacerdotes que tenían olivares y tenían trigales y tenían dinero, le debían al fisco. Cervantes va y les cobra, y estos sacerdotes se quejan, y entonces lo que hacen, van y excomulgan a Cervantes, lo excomulgan 2 veces. Y entonces en la España supercatólica excomulgar era muy grave, ¿no? Era gravísimo, 2 veces lo hace. ¿Y por qué? Yo me pregunto, y se preguntan los historiadores, ¿por qué no excomulgaron a los patrones de Cervantes, que era el gobierno, que era el rey, ¿no? Pues claro, ¿quién se iba a meter con el rey? Nadie, no. Van y castigan a Cervantes. Bueno, él sigue recaudando impuestos, y para la mala suerte de Cervantes, más todavía, al banquero donde se depositaban los dineros, un sevillano, pues se larga con todo el botín, con todo el dinero de la recaudación, con todo el dinero de la corona del Imperio Español. Se larga, se escapa, se fuga, y le echan la culpa a Cervantes. ¿Por qué? Pues porque Cervantes era el encargado, era el inmediato superior, era el que llevaba el dinero al banco, etcétera, ¿no? Y lo meten a la cárcel, otra vez a Cervantes. Lo meten a la cárcel, dura pocos meses, sale bajo fianza, una fianza. Pedían que él pagara lo que se había llevado el banquero, una cantidad de millones de maravedíes, ¿no? 2 millones creo. Pues no tiene Cervantes, por supuesto, ese dinero, y se dan cuenta que no es culpable, y ya, nada más paga una fianza y ya. No. Bueno, se va a Madrid a escribir Cervantes, ahora sí ya, en plan serio, empieza a escribir. Cuando estuvo en la cárcel, se le ocurre la idea de hacer el Quijote, y se sale de la cárcel con ganas de escribir el Quijote, ¿no? La primera parte la termina en 1605, o la publica en 1605, más o menos, es decir, pocos años. A esa edad él ya está triste, él ya está pobre, está solo, tomaba, era un poco alcohólico. Bueno, el Quijote, la publicación del Quijote le da cierta fama, le da cierto honor, le da cierto dinero, pero no mucho, no crean que mucho. Ahora sería multimillonario. Yo creo que Cervantes ahora sería, con tan solo lo que venda en 2 años de Quijote, sería multimillonario, ¿no? Entonces, no, nada más ganó un poquito. Y para mala suerte, o para el uso de entonces, Cervantes había enajenado los derechos de autor del Quijote, se los había vendido a su editor, ¿no? O sea que no podía pedir mucho tampoco. Luego, 10 años después, publica la segunda parte del Quijote. Bueno, Ya casi estamos. Vamos. Cierra. Bueno, él no tenía dinero ya en la vejez, y él quiere pasar sus últimos días. A 4 años de su muerte, él murió a los 70 años, 69 años, muere Don Quijote. Como a los 65 años, quiere que le den una especie de beca, una especie de empleo como representante de la literatura española en Nápoles. Se lo pide al conde de Lemos. El conde de Lemos, Cervantes le dedica la primera parte del Quijote. Entonces, el conde de Lemos le dice, pues ni siquiera lo recibe, ¿no? Le dice, pues no te conocemos, casi no lo recibe. Y se va el conde, esto es en Barcelona, ya cuando el conde iba para Nápoles, y Cervantes pues se queda triste, no le dan la beca, no le dan dinero, y muere pobre. Pero él muere finalmente haciendo chistes, eso es interesante. Ahora, hay que leer el Quijote porque es ameno, porque es divertido, porque tiene prestigio también, no porque sea obligatorio. También yo a veces digo que habría que hacer a Cervantes un poquito más obligatorio para los jóvenes, ¿no? Al poquito que se den cuenta,
es tan absorbente, tan divertido el Quijote que pues se quedan atrapados y siguen leyendo, ¿no? Esa es la virtud del Quijote. Gracias por su atención. No, muchísimas gracias, Esteban. Y creo que segundo lo que dice nuestro invitado. La invitación es que se acerquen a dos obras. Por un lado, la de Miguel de Cervantes Saavedra y la otra, la de nuestro invitado. Si ustedes analizaron, y espero que lo hayan hecho, qué forma tan amena hablar de este hombre. O sea, Esteban tiene ese don de la palabra, tanto hablada como escrita, y justamente le hace un gran honor al gran escritor en lengua castellana, en aquel entonces y ahora lengua española, que es Miguel de Cervantes. Y para concluir esta charla, yo nada más les voy a sumar algo que cuando yo estudié la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, cuando tomé la clase de Barroco, Siglos de Oro, mi mentor, porque yo soy especialista en esa época, el doctor Aurelio González y Pérez, nos dijo para invitarnos a leer el Quijote. El Quijote es la gran historia del fracasado. Quien no ha fracasado no va a valorar el Quijote. Entonces, aquí es la pregunta sobre la mesa. ¿Quién no ha tenido un fracaso en su vida? Entonces, la invitación es esa. Hoy en día, que está esta época de la denominada resiliencia y demás, el Quijote es el gran personaje de la resiliencia. Y ahora, gracias a la plática de nuestro invitado, sabemos tal vez cuáles son los leitmotiv. Este mal sino, esta mala fortuna que tuvo en muchos momentos en vida Miguel de Cervantes, tal vez fue la inspiración para su personaje más emblemático. Entonces, nada viene de la nada, jóvenes. Entonces, démosle un fuerte aplauso a nuestro invitado Esteban Martínez Cifuentes. Gracias.